En las calles polvorientas de Tarso, una ciudad vibrante de comercio y saber situada en la región de Cilicia, nació un niño cuyo destino cambiaría el curso de la historia. Era una ciudad orgullosa, abierta al mundo, donde los barcos traían mercancías de tierras lejanas y donde las voces de griegos, romanos y orientales se mezclaban en los mercados. Bajo la poderosa sombra del Imperio Romano, Tarso prosperaba como uno de los centros culturales más importantes de la región. Fue allí, alrededor del año 5 después de Cristo, donde vino al mundo Saulo. No nació entre profecías proclamadas en voz alta ni entre señales visibles en el cielo. Su llegada fue silenciosa, como la de cualquier niño en una ciudad llena de vida. Sin embargo, en el corazón de su familia existía una profunda convicción: aquel niño pertenecía a un linaje sagrado. Sus padres eran judíos de la tribu de Benjamín, una de las 12 tribus de Israel, y además poseían un privilegio extraordinario para la época: la ciudadanía romana. Ese estatus, raro entre los judíos de la diáspora, marcaría el destino de Saulo más adelante de maneras que nadie podía imaginar. Desde pequeño, Saulo creció rodeado de dos mundos que parecían opuestos. Por un lado estaba la tradición de sus antepasados, la fe judía, las escrituras, la historia de Israel, la ley de Moisés y la esperanza del Mesías prometido. Por otro lado estaba el ambiente cosmopolita de Tarso, una ciudad donde el pensamiento griego, la filosofía y la retórica dominaban la educación y la vida intelectual. Tarso no era una ciudad cualquiera. Su universidad era famosa en todo el Mediterráneo, rivalizando incluso con las prestigiosas academias de Atenas y Alejandría. Allí se debatían ideas filosóficas, se enseñaban artes retóricas y se formaban las mentes más brillantes del imperio. En medio de ese ambiente, el joven Saulo comenzó a desarrollar una mente aguda y disciplinada. Sus ojos observaban el mundo con una curiosidad intensa. Veía a comerciantes griegos negociar en las plazas, a soldados romanos patrullar las calles y a viajeros de lugares lejanos contar historias de otros reinos. Escuchaba distintos idiomas y aprendía a moverse entre ellos con naturalidad. El griego koiné, la lengua común del imperio, se volvió tan familiar para él como el arameo que hablaba su familia. Sin embargo, aunque vivía rodeado de culturas diversas, su identidad estaba profundamente arraigada en la fe de Israel. Desde muy temprana edad, Saulo comenzó su formación religiosa. Como era costumbre entre los judíos, memorizaba pasajes de la Torá, aprendía las historias de los patriarcas y estudiaba con devoción los mandamientos que regían la vida de su pueblo. La ley no era para él una simple tradición, era la expresión misma de la voluntad de Dios. Con el paso de los años, su dedicación comenzó a destacarse entre los demás jóvenes. Mostraba una inteligencia poco común y una disciplina férrea. Aquellos que lo observaban comprendían que su camino no sería ordinario. Cuando cumplió 13 años, alcanzó la edad en la que un joven judío se convertía en hijo de la ley, asumiendo plenamente la responsabilidad de vivir conforme a los mandamientos. Para Saulo, aquel momento no fue una formalidad. Fue una decisión interior. Un compromiso profundo con el Dios de sus padres. Sus padres, reconociendo su talento y su fervor, tomaron una decisión que marcaría su destino: enviarlo a Jerusalén. La ciudad santa era el corazón espiritual de Israel. Allí se encontraba el templo, el lugar donde la presencia de Dios era venerada por todo el pueblo. Allí también enseñaban los rabinos más respetados del judaísmo. Cuando Saulo se acercó por primera vez a Jerusalén, su corazón latía con una mezcla de emoción y reverencia. A medida que la caravana avanzaba y el templo apareció brillando bajo el sol de Judea, algo profundo se despertó en su interior. Aquella era la ciudad de David, la ciudad del pacto, el centro de la fe que había aprendido desde niño. En ese momento silencioso,
Mientras contemplaba el templo resplandeciente, Saulo renovó una promesa en lo más profundo de su alma: dedicaría su vida por completo al servicio de Dios y a la defensa de su ley. No sabía entonces que ese mismo celo lo conduciría por un camino que transformaría su vida para siempre. Bajo la tutela de uno de los maestros más respetados de Israel, el rabino Gamaliel, Saulo comenzó una educación rigurosa en las Escrituras y en la tradición farisea. Los fariseos eran conocidos por su estricta observancia de la ley y por su profundo conocimiento de las tradiciones orales que acompañaban las Escrituras. Allí, en las aulas y patios donde se discutían los misterios de la ley, Saulo se sumergió por completo en el estudio. Aprendió a interpretar los textos sagrados, a debatir con argumentos precisos y a defender con pasión la pureza de la fe de Israel. Su mente se volvió aguda como una espada, y su convicción creció con cada año de estudio. Pero mientras Saulo se formaba como un fariseo celoso en Jerusalén, a pocos kilómetros de distancia, en una pequeña aldea llamada Nazaret, otro hombre comenzaba a caminar por los caminos de Israel. Su nombre era Jesús. Y aunque sus caminos aún no se cruzaban, el destino de ambos estaba a punto de entrelazarse de una manera que cambiaría la historia del mundo. Mientras Saulo se formaba con disciplina férrea en Jerusalén, el mundo a su alrededor comenzaba a cambiar de una manera que pocos comprendían. En las aldeas de Galilea y los caminos de Judea, un maestro llamado Jesús de Nazaret había comenzado a predicar un mensaje que desafiaba las expectativas de toda una nación. Hablaba del reino de Dios con autoridad, sanaba enfermos, liberaba a los oprimidos y enseñaba con parábolas que dejaban a las multitudes maravilladas. Pero ese mensaje también provocaba inquietud. Para muchos líderes religiosos, las palabras de Jesús resultaban incómodas. Sus enseñanzas no siempre coincidían con las interpretaciones estrictas de la ley. Hablaba de misericordia cuando otros hablaban de castigo. Tocaba a los impuros. Se sentaba con pecadores. Y, lo más inquietante de todo, hablaba de Dios como su Padre de una manera que nadie antes se había atrevido a hacer. La tensión creció con rapidez. Lo que comenzó como murmullos en las sinagogas pronto se convirtió en confrontaciones abiertas. Finalmente, las autoridades religiosas y el poder romano coincidieron en un mismo veredicto: Jesús debía morir. Y así ocurrió. En una colina fuera de Jerusalén, el Nazareno fue crucificado, una forma de ejecución reservada para criminales y rebeldes contra Roma. Para muchos, aquello parecía el final de la historia. Un maestro más silenciado por el poder del imperio. Pero la historia no terminó allí. Días después, comenzaron a circular rumores imposibles de ignorar. Sus seguidores afirmaban que Jesús había resucitado. Decían haberlo visto vivo. Proclamaban que era el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el Señor. Aquella proclamación se extendió por Jerusalén como un incendio. Para los discípulos, la cruz no había sido una derrota, sino el comienzo de algo nuevo. Comenzaron a predicar públicamente en el templo, afirmando que Dios había levantado a Jesús de entre los muertos y que la salvación estaba ahora disponible para todos los que creyeran en él. Pero para un joven fariseo como Saulo, aquello no era una buena noticia. Era una blasfemia. ¿Cómo podían proclamar Mesías a un hombre ejecutado como criminal? ¿Cómo podían afirmar que la salvación venía por medio de la fe en ese crucificado y no por la obediencia a la ley de Moisés? Para Saulo, aquel movimiento era una amenaza peligrosa para la pureza de la fe de Israel. Su celo religioso comenzó a arder con una intensidad cada vez mayor. No era un hombre tibio. No era alguien que ignorara aquello que consideraba una herejía. Si aquel movimiento no se detenía, pensaba, el pueblo podía desviarse del camino verdadero.
Fue en medio de ese clima de tensión que ocurrió uno de los momentos más dramáticos de la historia temprana del cristianismo. Un hombre llamado Esteban, uno de los líderes de la comunidad de creyentes en Jesús, fue arrestado y llevado ante el Sanedrín, el Consejo Supremo de Israel. Allí pronunció un discurso poderoso que recorrió toda la historia del pueblo judío, desde Abraham hasta los profetas. Pero sus palabras terminaron con una acusación directa. Acusó a los líderes de Israel de resistir siempre al Espíritu de Dios y de haber traicionado y asesinado al justo, refiriéndose a Jesús. Aquellas palabras encendieron la ira de la multitud. Esteban fue arrastrado fuera de la ciudad y condenado a morir apedreado. Y entre los presentes estaba Saulo. No como un simple observador. Estaba allí aprobando lo que sucedía. Mientras las piedras golpeaban el cuerpo de Esteban, mientras el mártir caía de rodillas orando por sus verdugos, los testigos depositaban sus mantos a los pies de un joven fariseo llamado Saulo. Aquel momento marcó el inicio de algo oscuro. La muerte de Esteban desató una persecución feroz contra los seguidores de Jesús en Jerusalén. Muchos creyentes huyeron a otras regiones, buscando refugio lejos de la ciudad. Pero Saulo no estaba dispuesto a detenerse. Para él, aquella misión se había convertido en una guerra santa. Casa por casa, buscaba a los creyentes. Hombres y mujeres eran arrestados y llevados a prisión. Su nombre comenzó a ser conocido entre los seguidores de Jesús como el de un perseguidor implacable. Convencido de que estaba sirviendo a Dios, Saulo decidió ir aún más lejos. Si los creyentes habían huido a otras ciudades, él los perseguiría allí también. Y así tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Pidió autorización al sumo sacerdote para viajar a una ciudad llamada Damasco. Su misión era clara: encontrar a los seguidores de Jesús, arrestarlos y traerlos encadenados de regreso a Jerusalén. Lo que Saulo no sabía era que aquel viaje, iniciado con furia y convicción, estaba a punto de convertirse en el momento más extraordinario de su vida. Porque en el camino hacia Damasco, el cielo mismo estaba a punto de detenerlo. El camino hacia Damasco se extendía largo y silencioso bajo el sol abrasador de Siria. Era una ruta conocida por comerciantes y viajeros, un trayecto de más de 200 kilómetros que atravesaba montañas, desiertos y llanuras abiertas. Para Saulo y los hombres que lo acompañaban, no era un simple viaje. Era una misión. En su mente ardía una determinación absoluta. Llevaba consigo cartas firmadas por el sumo sacerdote, documentos oficiales que le daban autoridad para arrestar a cualquier seguidor de Jesús que encontrara en las sinagogas de Damasco. Hombres o mujeres, no importaba. Su objetivo era capturarlos y llevarlos encadenados a Jerusalén. Saulo caminaba convencido de que estaba defendiendo la verdad. Creía que servía a Dios. Creía que estaba protegiendo la pureza de la fe de Israel. Pero el cielo tenía otros planes. Era casi mediodía. El sol brillaba con fuerza sobre el camino polvoriento cuando, de repente, algo imposible ocurrió. Una luz estalló desde el cielo. No era un rayo común ni un reflejo del sol. Era una luz mucho más intensa, más brillante que el propio mediodía. La claridad envolvió a Saulo y a los hombres que caminaban con él. El resplandor era tan poderoso que lo derribó al suelo. El mundo quedó en silencio. Y entonces, una voz habló. No era una voz humana. No venía de ninguno de los hombres que estaban allí. Era una voz profunda, llena de autoridad, que parecía atravesar el alma misma. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El corazón de Saulo comenzó a latir con violencia. Su mente, acostumbrada a analizar y debatir, quedó paralizada por el asombro. Temblando,
apenas pudo responder. ¿Quién eres, Señor? La respuesta cayó como un trueno sobre su vida. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. En ese instante todo se derrumbó dentro de él. El nombre que había combatido. El nombre que había considerado una amenaza. El nombre que había intentado borrar de Israel, ahora resonaba desde el cielo mismo. Jesús estaba vivo. La voz continuó. Levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer. La luz desapareció tan repentinamente como había llegado. Los hombres que viajaban con Saulo estaban paralizados. Habían visto el resplandor. Habían oído un sonido como de voz. Pero no habían entendido las palabras. Cuando ayudaron a Saulo a levantarse, descubrieron algo inquietante. No podía ver. Sus ojos estaban abiertos, pero la oscuridad lo envolvía por completo. El hombre que había salido de Jerusalén lleno de poder y autoridad ahora necesitaba que lo tomaran de la mano para caminar. El perseguidor era ahora guiado como un ciego por el camino que lo llevaba a Damasco. Durante 3 días, Saulo permaneció en la ciudad sin ver, sin comer y sin beber. Fueron días de silencio. Días de oración. Días de una batalla interior como nunca antes había experimentado. Todo lo que había creído estaba siendo sacudido. Si Jesús realmente estaba vivo, entonces su muerte no había sido una derrota. Si Jesús era verdaderamente el Mesías, entonces Saulo había estado luchando contra el mismo plan de Dios. Mientras Saulo permanecía en esa profunda oscuridad, en otra parte de Damasco vivía un discípulo llamado Ananías. Era un creyente sencillo, conocido entre los seguidores de Jesús. Una noche, mientras oraba, recibió una visión del Señor. Ananías. Aquí estoy, Señor, respondió. Entonces la voz le dio una instrucción inesperada. Levántate y ve a la calle llamada derecha. En la casa de Judas encontrarás a un hombre llamado Saulo de Tarso. Está orando. Ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que recobre la vista. Ananías quedó paralizado. El nombre de Saulo era conocido. Su reputación como perseguidor de la iglesia había llegado hasta Damasco. Con temor respondió: Señor, he oído de muchos acerca de ese hombre, de todo el mal que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Pero la voz del Señor respondió con firmeza: Ve. Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre delante de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías obedeció. Entró en la casa donde estaba Saulo, se acercó al hombre que 3 días antes había salido con intención de arrestar creyentes, y puso sus manos sobre él. Sus palabras fueron sorprendentes. Hermano Saulo. El perseguidor era ahora llamado hermano. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En ese momento, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo. La luz regresó. Pero ya no era el mismo hombre. El fariseo que había salido a destruir la iglesia ahora comprendía que había encontrado al Señor resucitado. Saulo se levantó y fue bautizado. El perseguidor había muerto. Un nuevo hombre había nacido. Y el mundo estaba a punto de conocerlo con un nombre que resonaría por toda la historia: Pablo. La transformación de Saulo fue inmediata y sorprendente. Aquel hombre que había llegado a Damasco con la intención de arrestar creyentes ahora se levantaba como uno de ellos. Apenas recuperó sus fuerzas, comenzó a hacer algo que nadie esperaba. Entró en las sinagogas.
pero no para perseguir a los seguidores de Jesús. Entró para predicar. Las palabras que salían de su boca dejaron a todos en silencio. Saulo proclamaba con valentía que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el cumplimiento de las profecías de Israel. Utilizaba las mismas escrituras que había estudiado durante años como fariseo para demostrar que el Nazareno era verdaderamente el Cristo. Quienes lo escuchaban no podían creerlo. Muchos se miraban entre sí preguntándose lo mismo. ¿No es este el hombre que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? El cambio era tan radical que parecía imposible. El perseguidor más temido se había convertido en defensor del mismo mensaje que había intentado destruir. Pero Saulo no predicaba con dudas. Predicaba con una convicción que crecía cada día. Su conocimiento profundo de las Escrituras y su capacidad para argumentar con precisión dejaban sin respuesta a muchos de sus opositores. Donde antes había furia, ahora había una pasión nueva, dirigida completamente hacia Cristo. Sin embargo, su conversión no tardó en despertar una nueva clase de enemistad. Los mismos líderes judíos que antes lo habrían considerado un aliado comenzaron a verlo como una amenaza. Para ellos, Saulo se había convertido en un traidor. Un hombre que había abandonado la tradición para unirse a la secta que él mismo había prometido destruir. La tensión creció rápidamente. Y pronto se formó un complot. Algunos decidieron que Saulo debía morir. Las puertas de la ciudad comenzaron a ser vigiladas día y noche. Esperaban atraparlo cuando intentara salir de Damasco. Pero los creyentes descubrieron el plan. En medio de la noche, idearon una forma inesperada de salvarlo. Llevaron a Saulo hasta un punto de la muralla de la ciudad y, colocándolo dentro de una gran canasta, lo descolgaron lentamente hacia el exterior. Así escapó. El hombre que había llegado con autoridad y escolta ahora huía en silencio bajo la oscuridad de la noche. Había entrado en Damasco como perseguidor. Salía ahora como fugitivo. Pero su historia apenas comenzaba. Después de este escape, Saulo no regresó inmediatamente a Jerusalén ni comenzó de inmediato sus grandes viajes misioneros. Durante un tiempo, se retiró hacia Arabia, posiblemente al territorio del reino nabateo. Aquel periodo fue crucial. Allí, lejos del ruido de las ciudades y de las disputas religiosas, Saulo pasó tiempo en reflexión, oración y estudio. Las escrituras que había aprendido durante toda su vida ahora cobraban un significado completamente nuevo. Cada profecía apuntaba a Cristo. Cada promesa encontraba su cumplimiento en Jesús. El perseguidor se estaba convirtiendo en apóstol. Después de este tiempo regresó a Damasco, donde continuó predicando con valentía. Pero eventualmente tomó una decisión inevitable. Debía ir a Jerusalén. La misma ciudad donde había perseguido a los creyentes. La misma ciudad donde su nombre había sido temido. Pero cuando llegó, ocurrió algo que no lo sorprendió. Los discípulos no confiaban en él. Para muchos, su conversión parecía demasiado repentina para ser creída. Pensaban que tal vez se trataba de una estrategia para infiltrarse entre ellos y continuar la persecución. Fue entonces cuando apareció un hombre clave en la historia. Bernabé. Su nombre significaba hijo de consolación y su carácter hacía honor a ese título. Bernabé decidió escuchar a Saulo, conocer su historia y entender lo que había ocurrido en el camino a Damasco. Después lo llevó ante los apóstoles. Les contó cómo Saulo había visto al Señor, cómo había escuchado su voz y cómo había predicado con valentía en Damasco. Gracias a la intervención de Bernabé, Saulo fue finalmente aceptado entre los creyentes. A partir de ese momento comenzó a moverse libremente en Jerusalén predicando en el nombre de Jesús. Pero la oposición volvió a surgir.
Los judíos helenistas, los mismos grupos que habían tenido conflictos con Esteban, comenzaron a debatir con él. Las discusiones se volvieron cada vez más intensas. Y pronto apareció otra amenaza contra su vida. Los creyentes comprendieron que Saulo corría un gran peligro. Por eso lo llevaron hasta Cesarea y desde allí lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. Durante un tiempo, Saulo desaparecería de los grandes escenarios. Pero Dios no había terminado con él. Porque muy pronto comenzaría una misión que cambiaría el mundo. La misión que llevaría el Evangelio mucho más allá de Israel. La misión que convertiría a Saulo de Tarso en Pablo, el apóstol de los gentiles. Durante un tiempo, Saulo permaneció en relativa quietud en su ciudad natal, Tarso. El hombre que había vivido momentos tan dramáticos parecía haberse desvanecido del escenario principal. Pero el silencio no significaba abandono. Dios estaba preparando el siguiente capítulo. Mientras Saulo permanecía en Tarso, el mensaje de Jesús continuaba extendiéndose con una fuerza inesperada. La persecución que había comenzado en Jerusalén no había destruido a los creyentes, al contrario, los había dispersado por diferentes regiones del imperio. Aquellos hombres y mujeres que huían llevaban consigo algo imposible de detener, su fe. Así el mensaje comenzó a aparecer en ciudades lejanas. Judea, Samaria, Fenicia, Chipre, y finalmente una ciudad que cambiaría la historia del cristianismo, Antioquía. Antioquía era una de las ciudades más grandes y poderosas del Imperio Romano. Cosmopolita, rica y llena de culturas diferentes, era un lugar donde convivían griegos, romanos, judíos y pueblos de todo el mundo. Fue allí donde ocurrió algo extraordinario. Por primera vez, un gran número de gentiles, personas que no eran judías, comenzó a creer en Jesús. El mensaje que hasta entonces había circulado principalmente entre judíos empezó a cruzar fronteras culturales. Cuando la noticia llegó a Jerusalén, la iglesia decidió enviar a un hombre para investigar lo que estaba ocurriendo. Ese hombre era Bernabé. Cuando Bernabé llegó a Antioquía, lo que vio lo llenó de alegría. Reconoció que algo poderoso estaba sucediendo. La gracia de Dios estaba transformando vidas. Pero también comprendió que la obra era demasiado grande para una sola persona. Entonces recordó a Saulo. Aquel fariseo brillante, aquel hombre transformado por Cristo, aquel predicador lleno de fuego y conocimiento. Bernabé viajó hasta Tarso para buscarlo. Cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Y allí comenzó una nueva etapa. Durante un año completo, Saulo y Bernabé enseñaron juntos a la creciente comunidad de creyentes. Personas de diferentes culturas, idiomas y orígenes comenzaron a reunirse bajo una misma fe. Fue en Antioquía donde ocurrió algo que marcaría la identidad del movimiento para siempre. Por primera vez, los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos. Probablemente comenzó como un apodo burlón usado por los habitantes de la ciudad. Pero con el tiempo se convertiría en un nombre de honor que millones de personas llevarían a lo largo de la historia. La iglesia de Antioquía se convirtió en un centro vibrante de fe y misión. Un día, mientras los creyentes ayunaban y oraban, ocurrió algo que cambiaría el rumbo del Evangelio. El Espíritu Santo habló. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. La iglesia respondió con obediencia. Oraron por ellos, les impusieron las manos y los enviaron. Así comenzó oficialmente la gran misión que llevaría el mensaje de Cristo más allá de Israel y hacia los rincones del mundo romano. Saulo partió acompañado por Bernabé. Primero viajaron a Chipre, la tierra natal de Bernabé. Allí comenzaron a predicar en las sinagogas y a anunciar que Jesús era el Señor. Pero fue durante este viaje cuando algo simbólico ocurrió.
A partir de ese momento, Saulo comenzó a ser conocido por su nombre romano, Pablo. Era un nombre que reflejaba la misión que tenía por delante. Porque el Evangelio ya no estaba destinado solo a Israel. Estaba destinado al mundo. Ciudad tras ciudad, Pablo y Bernabé anunciaban el mensaje de Cristo. En cada lugar seguían un patrón. Primero hablaban en las sinagogas a los judíos y a los gentiles que temían a Dios. Algunos creían. Otros se oponían. Y muchas veces la oposición se volvía violenta. Pero nada parecía detenerlos. En Antioquía de Pisidia, cuando muchos rechazaron el mensaje, Pablo declaró algo que cambiaría el rumbo de la historia cristiana. Era necesario que la palabra de Dios se anunciara primero a ustedes. Pero puesto que la rechazan, ahora nos dirigimos a los gentiles. Aquella decisión abriría las puertas del Evangelio a millones de personas fuera del pueblo de Israel. En Listra ocurrió otro momento dramático. Después de que Pablo sanara a un hombre que nunca había podido caminar, la multitud pagana creyó que los dioses habían descendido a la tierra. Comenzaron a llamarlos Zeus y Hermes. Los sacerdotes incluso preparaban sacrificios para adorarlos. Horrorizados, Pablo y Bernabé rasgaron sus ropas y gritaron que eran solo hombres, que el verdadero Dios era el creador del cielo y de la tierra. Pero la situación cambió rápidamente. Agitadores judíos llegaron desde otras ciudades y convencieron a la misma multitud de atacar a Pablo. La multitud lo apedreó. Creyendo que estaba muerto, arrastraron su cuerpo fuera de la ciudad. Pero algo increíble ocurrió. Cuando los discípulos se acercaron, Pablo se levantó. El hombre que había sido perseguidor, ahora estaba dispuesto a sufrir todo por Cristo. La misión continuaba. Las iglesias comenzaban a surgir en diferentes ciudades. Comunidades pequeñas, frágiles, pero llenas de fe. El mensaje de Jesús avanzaba. Y Pablo, el antiguo enemigo de la iglesia, se estaba convirtiendo en el instrumento principal para llevar ese mensaje hasta los confines del imperio. Pero las pruebas más grandes aún estaban por venir. La misión de Pablo no se detuvo después de su primer viaje. Al contrario, apenas comenzaba a desplegarse el plan que lo llevaría a cruzar continentes y desafiar imperios. Con cada ciudad visitada, el mensaje de Cristo se abría paso en un mundo lleno de religiones, filosofías y poder político. En su segundo viaje misionero, Pablo ya no iba acompañado por Bernabé. Un desacuerdo entre ambos había separado sus caminos, y ahora Pablo emprendía la misión junto a un nuevo compañero, Silas. El objetivo inicial era regresar a las ciudades donde habían predicado antes, para fortalecer a los creyentes y confirmar a las comunidades que habían nacido en medio de la oposición. Pero el viaje pronto tomaría un rumbo inesperado. Una noche, mientras descansaba, Pablo tuvo una visión. En ella apareció un hombre de Macedonia que le suplicaba con urgencia: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Para Pablo aquello fue claro. Era una señal. El Evangelio debía cruzar hacia Europa. Así comenzó una nueva etapa de la misión cristiana. Pablo y sus compañeros cruzaron el mar y llegaron a Filipos, una colonia romana importante en la región. Allí ocurrió uno de los episodios más sorprendentes de su vida. Mientras predicaban, Pablo liberó a una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Aquella muchacha generaba ganancias para sus dueños con sus predicciones, y cuando fue liberada, sus amos se enfurecieron. Perdieron su negocio. Acusaron a Pablo y a Silas ante las autoridades romanas, afirmando que perturbaban la ciudad con enseñanzas peligrosas. La multitud se levantó contra ellos. Los azotaron públicamente. Y los arrojaron a la cárcel. Las puertas de hierro se cerraron detrás de ellos, y sus pies fueron asegurados en el cepo.
Parecía el final de su predicación en aquella ciudad. Pero aquella noche ocurrió algo extraordinario. En medio de la oscuridad de la prisión, Pablo y Silas comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. Los otros prisioneros escuchaban. De repente, la tierra comenzó a temblar. Un terremoto sacudió la cárcel con violencia. Las puertas se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. El carcelero despertó aterrorizado. Pensando que todos habían escapado, sacó su espada dispuesto a quitarse la vida, pues sabía que los romanos lo castigarían por la fuga. Pero entonces escuchó la voz de Pablo. No te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. El carcelero quedó paralizado. Entró temblando en la prisión y cayó de rodillas ante ellos. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo fue simple y poderosa. Cree en el Señor Jesús, y serás salvo, tú y tu casa. Esa misma noche, el carcelero y toda su familia fueron bautizados. El mensaje de Cristo había transformado otra vida. Después de Filipos, Pablo continuó su viaje por Tesalónica, Berea y finalmente Atenas. Atenas era el corazón intelectual del mundo antiguo. Allí se encontraban los filósofos más influyentes de la cultura griega. Las plazas estaban llenas de estatuas de dioses, templos y altares dedicados a diferentes divinidades. Cuando Pablo vio aquella ciudad llena de ídolos, su espíritu se conmovió profundamente. Comenzó a discutir con filósofos estoicos y epicúreos. Intrigados por sus enseñanzas, lo llevaron al Areópago, el lugar donde se debatían las ideas más importantes de la ciudad. Allí Pablo pronunció uno de los discursos más famosos de la historia. Observó los altares de la ciudad y mencionó uno que llevaba una inscripción peculiar: al Dios desconocido. Y entonces dijo: ese Dios que ustedes adoran sin conocer, es el que yo les anuncio. Pablo habló del Dios creador del cielo y la tierra, del Señor que no habita en templos hechos por manos humanas, y del hombre que Dios había designado para juzgar al mundo, Jesús, a quien había levantado de entre los muertos. Cuando mencionó la resurrección, algunos se burlaron. Otros quisieron escuchar más. Pero unos pocos creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago. El mensaje había penetrado incluso en el centro intelectual del mundo. Después de Atenas, Pablo llegó a Corinto, una ciudad famosa por su riqueza, su comercio, y también por su corrupción moral. Allí permaneció 1 año y medio. Trabajó como fabricante de tiendas junto a un matrimonio llamado Aquila y Priscila, mientras enseñaba cada día en la sinagoga y anunciaba el Evangelio. Poco a poco, una nueva comunidad cristiana comenzó a formarse. Pero el camino de Pablo estaba lejos de terminar. Le esperaban más viajes, más persecuciones, más milagros, más cartas que moldearían la fe de generaciones. Y finalmente, un destino que parecía inevitable. Roma, la capital del imperio. El lugar donde el mensaje de Cristo confrontaría directamente al poder más grande del mundo. Y donde Pablo enfrentaría la prueba final de su vida. Después de años recorriendo ciudades, enfrentando persecuciones y estableciendo comunidades de creyentes, Pablo sabía que su camino lo llevaría nuevamente a Jerusalén. Muchos le advirtieron que no fuera. Profetas y amigos le dijeron que en la ciudad santa lo esperaban cadenas y sufrimiento. Pero Pablo estaba decidido. Estoy dispuesto no solo a ser encarcelado, decía, sino incluso a morir por el nombre del Señor Jesús. Cuando llegó a Jerusalén, la ciudad estaba llena de peregrinos que habían venido para celebrar la fiesta de Pentecostés. Durante algunos días todo pareció tranquilo. Sin embargo, los rumores comenzaron a circular rápidamente.
Algunos acusaban a Pablo de enseñar a los judíos que vivían fuera de Israel a abandonar la ley de Moisés. Otros afirmaban que había introducido gentiles en las áreas sagradas del templo. La tensión creció. Un día, mientras Pablo se encontraba en el templo, varios judíos de Asia Menor lo reconocieron. Comenzaron a gritar acusaciones contra él, incitando a la multitud. En cuestión de momentos, la ciudad entera estaba en caos. La multitud lo arrastró fuera del templo y comenzó a golpearlo brutalmente. El plan era claro, querían matarlo allí mismo. Pero justo cuando la violencia estaba a punto de terminar con su vida, llegaron soldados romanos alertados por el tumulto. El comandante de la guarnición ordenó arrestarlo para evitar que la multitud lo linchara. Así, el hombre que había viajado por el imperio anunciando el evangelio ahora se encontraba encadenado. Sin embargo, Pablo aprovechó la oportunidad. Antes de ser llevado a la fortaleza, pidió permiso para hablar a la multitud. Cuando comenzaron a escucharlo hablar en arameo, el idioma del pueblo, el silencio se extendió entre ellos. Pablo contó su historia. Relató su educación como fariseo, su persecución contra los cristianos y su encuentro con Jesús en el camino a Damasco. La multitud escuchó con atención, hasta que mencionó algo que los enfureció: que Dios lo había enviado a predicar a los gentiles. Aquellas palabras encendieron nuevamente la ira de la multitud. Los romanos, confundidos por el motivo del alboroto, decidieron interrogarlo mediante azotes. Pero cuando Pablo reveló que era ciudadano romano, todo se detuvo de inmediato. Azotar a un ciudadano romano sin juicio era un delito grave. Así comenzó una larga serie de juicios. Primero compareció ante el Sanedrín, donde provocó un fuerte debate entre fariseos y saduceos al declarar que estaba siendo juzgado por su esperanza en la resurrección. Luego fue enviado a Cesarea, donde permaneció prisionero durante 2 años bajo el gobernador Félix. Más tarde compareció ante el nuevo gobernador, Festo, y también ante el rey Agripa. En uno de sus discursos más memorables, Pablo explicó su conversión y defendió su predicación. Al final de la audiencia, el rey Agripa dijo algo que resonaría a través de los siglos: «Por poco me persuades a ser cristiano». Aunque muchos reconocían que Pablo no había cometido ningún crimen digno de muerte, el proceso continuó porque él había apelado al César. Eso significaba que debía ser llevado a Roma. El viaje sería peligroso. Zarparon hacia Italia en un barco que pronto se enfrentó a uno de los temporales más violentos del Mediterráneo. Durante 14 días el barco fue arrastrado por un huracán llamado Euroclidón. Las olas golpeaban la nave sin descanso. La tripulación arrojó la carga al mar. La desesperación se apoderó de todos. Pero Pablo se mantuvo firme. Una noche dijo a los hombres del barco que un ángel del Señor se le había aparecido y le había asegurado que ninguno moriría. «Debo comparecer ante el César», dijo, «y Dios ha concedido la vida de todos los que navegan conmigo». Finalmente el barco naufragó cerca de la isla de Malta. Pero tal como Pablo había dicho, todos sobrevivieron. En Malta ocurrió otro evento sorprendente. Mientras Pablo recogía ramas para el fuego, una víbora se prendió de su mano. Los habitantes de la isla pensaron que moriría inmediatamente. Pero Pablo sacudió la serpiente en el fuego, y no le ocurrió nada. Aquel milagro cambió la percepción de los isleños, y durante su estancia Pablo sanó a muchos enfermos de la isla. Después de 3 meses, el viaje continuó. Finalmente, Pablo llegó a Roma, la capital del imperio, el corazón del poder mundial. Allí no fue encerrado en una prisión oscura. Se le permitió vivir en una casa alquilada bajo arresto domiciliario, custodiado por un soldado romano. Durante 2 años recibió a todo el que quería escucharlo.
Judíos, gentiles, soldados, ciudadanos, todos oían el mensaje del reino de Dios. Desde aquella casa en Roma, Pablo siguió enseñando sobre Jesucristo con valentía y libertad. El hombre que había comenzado su vida persiguiendo cristianos ahora proclamaba el Evangelio en el centro del imperio más poderoso del mundo. La tradición cristiana cuenta que años después, durante la persecución del emperador Nerón, Pablo fue arrestado nuevamente. Esta vez su destino sería el martirio. Como ciudadano romano, no fue crucificado. Fue decapitado. Pero su muerte no fue el final de su historia. Porque sus cartas, sus enseñanzas y su ejemplo continuarían viajando mucho más lejos que cualquier camino del imperio. Desde Tarso hasta Roma. Desde perseguidor hasta apóstol. La vida de Pablo se convirtió en un testimonio eterno del poder transformador del Evangelio. Un recordatorio de que ninguna vida está fuera del alcance de la gracia de Dios. Y de que incluso el enemigo más feroz puede convertirse en el instrumento más poderoso en las manos del Señor. La muerte de Pablo no silenció su voz. Al contrario, la hizo eterna. Cuando la espada del Imperio Romano terminó con su vida, el hombre murió, pero el mensaje que llevaba ya se había extendido por todo el mundo conocido. Comunidades de creyentes habían nacido en Asia, en Grecia, en Siria, en Macedonia, en Roma y más allá. Pequeñas iglesias, muchas veces perseguidas, otras veces ignoradas, pero todas unidas por una misma convicción: Jesús era el Señor. Y en el corazón de muchas de esas comunidades circulaban cartas. Cartas escritas por un hombre que conocía tanto la furia de la persecución como la profundidad de la gracia. Cartas que no eran simples mensajes personales, sino reflexiones profundas sobre la fe, la salvación, la gracia y la vida nueva en Cristo. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón. Esos escritos terminarían formando casi un tercio del Nuevo Testamento. En ellos, Pablo explicó con una claridad extraordinaria el corazón del Evangelio. Para él, la salvación no era algo que el ser humano pudiera ganar por su esfuerzo o por su obediencia perfecta a la ley. Era un regalo. Un acto de gracia. Dios había reconciliado al mundo consigo mismo por medio de Cristo. La cruz, que para muchos parecía una derrota, era en realidad el centro del plan divino de redención. Pablo enseñaba que todos habían fallado, que nadie podía justificarse por sus propias obras. Pero también proclamaba una verdad que cambiaría la historia espiritual de millones de personas. El ser humano es justificado por la fe. No por sus méritos. No por su perfección. Sino por confiar en la obra de Cristo. Ese mensaje atravesó siglos. Inspiró teólogos, reformadores y predicadores. Influyó en pensadores y filósofos. Dio esperanza a generaciones enteras que buscaban reconciliación con Dios. Pero Pablo no hablaba solo de doctrina. También hablaba de vida. De una nueva forma de vivir. Una vida marcada por el amor, la paciencia, la humildad y el servicio. Para él, la comunidad cristiana no era una simple reunión de creyentes, sino algo mucho más profundo. Era el cuerpo de Cristo. Un cuerpo donde cada persona tenía un propósito, un lugar y un valor. En ese cuerpo no importaban las divisiones que dominaban el mundo antiguo. Ni la raza. Ni la cultura. Ni la posición social. Ni el género. Porque, como escribió en una de sus cartas más conocidas, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Su visión era revolucionaria.
En un imperio dividido por clases sociales, esclavitud y privilegios, Pablo hablaba de una nueva humanidad reconciliada. Una familia espiritual. Un pueblo formado por personas de todas las naciones. Pero Pablo también sabía que la historia no terminaba en este mundo. Su esperanza siempre estaba puesta en el futuro. Esperaba el regreso glorioso de Cristo. Creía firmemente que un día el Señor volvería, que los muertos resucitarían y que el reino de Dios se manifestaría plenamente. Esa esperanza lo sostuvo en medio de persecuciones, cárceles, azotes, traiciones y peligros constantes. Porque Pablo sabía algo que el mundo no podía comprender. Que incluso el sufrimiento podía tener propósito. Que incluso las cadenas podían convertirse en herramientas para que el Evangelio avanzara. En una de sus últimas cartas, escrita desde prisión, dejó palabras que aún hoy conmueven a millones de personas. Palabras que resumen su vida entera. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia. Así terminó la vida de aquel hombre. El fariseo orgulloso que perseguía a los cristianos. El viajero incansable que cruzó el imperio. El prisionero que predicó en cadenas. El apóstol que escribió cartas inmortales. Saulo de Tarso. Convertido en Pablo, el apóstol de los gentiles. Pero su historia no es solo un relato del pasado. Es un recordatorio de algo mucho más profundo. Que nadie está demasiado lejos para ser transformado por Dios. Que incluso el enemigo más feroz puede convertirse en el instrumento más poderoso de su propósito. Y que una sola vida, rendida completamente a Cristo, puede cambiar la historia del mundo.